Hola retramigos, bienvenidos a Retroviral. Creemos que hoy estamos viviendo una revolución que la IA, los algoritmos y las pantallas inteligentes lo han cambiado todo. Pero si creciste entre los años 80 y los 2000, sabes una cosa: nosotros vivimos algo irrepetible, una época en la que cada año parecía magia, cuando un reloj no solo daba la hora, calculaba, cuando los videojuegos dejaron de ser puntos y pasaron a ser mundos, cuando grabábamos canciones de la radio, rebobinábamos cintas con un boli y entrar en un salón recreativo era como viajar al futuro. Vimos nacer el Walkman, el cable, el satélite, Internet, los módems que gritaban, los ordenadores que pitaban, los efectos especiales que hicieron posible soñar con otros mundos. No fue una actualización, fue una auténtica revolución tecnológica, vivida con asombro, paciencia y mucha ilusión. Así que si alguna vez has querido decirle a tus hijos "no sabes lo que fue aquello", este vídeo es para ti. Adéntrate con nosotros y presume, con orgullo, de haber vivido las décadas de mayores avances de la historia. Dale play, porque hubo un tiempo en el que todo era magia. Uno de los primeros símbolos de esa revolución cotidiana fue el reloj digital. Casio convirtió la muñeca en un pequeño laboratorio tecnológico. Modelos como el F91W, el A158 o el A168 se hicieron omnipresentes, pero el mito absoluto fue el CA53W, el reloj calculadora. No era especialmente útil, pero representaba algo mucho más poderoso: el control del futuro. Aquel reloj quedó grabado en la cultura popular al aparecer en la muñeca de Marty McFly en Regreso al Futuro, y décadas después volvió a simbolizar esa misma idea en Stranger Things. Resolver una operación matemática bajando la mirada al brazo provocaba admiración inmediata, y no por casualidad, muchos colegios acabaron prohibiéndolos en exámenes. Fue uno de los primeros choques entre tecnología personal y normas tradicionales. Casio fue todavía más lejos al introducir relojes que incluían videojuegos integrados. Modelos como el Casio GM10, con un sencillo pero adictivo juego de naves, demostraron que incluso un reloj podía convertirse en una pequeña consola portátil. Otros relojes de la marca ofrecían juegos de carreras, golf o pruebas de habilidad, con pantallas LCD monocromas y controles mínimos, pero con una capacidad sorprendente para entretener durante horas. Aquellos relojes no se compraban solo para dar la hora, se enseñaban, se compartían y se convertían en objeto de deseo en patios de colegio, reforzando la idea de que la tecnología, por pequeña que fuera, podía ser también juego y diversión. Antes de la revolución digital doméstica, la música se compartía en el salón, muchas veces alrededor de un tocadiscos de vinilo. El vinilo permitía algo muy valioso: ir directamente a la canción, colocar la aguja en el surco exacto y escuchar solo el tema deseado. Hoy ha vuelto con fuerza, precisamente por esa experiencia física y consciente de la escucha. Antes de que el cassette se impusiera definitivamente, hubo incluso una solución intermedia que buscaba ese mismo objetivo de acceso rápido a la música: el cartucho de 8 pistas. Era un formato de cinta magnética encerrada en un cartucho rígido, muy popular en coches y equipos domésticos en los años 70 y principios de los 80. Permitía cambiar de pista sin rebobinar, algo revolucionario para la época, aunque su tamaño, su desgaste y la ausencia de un orden preciso terminaron condenándolo frente al cassette. Con la llegada de las cintas de cassette, la música se volvió aún más personal. Se grababan canciones de la radio esperando que el locutor no hablara encima, se etiquetaban con cuidado y se rebobinaban con un bolígrafo para ahorrar pilas. Las cintas de cromo, más caras y con mejor sonido, se convirtieron en un pequeño lujo que muchos recuerdan con especial cariño. La relación con la tecnología era física, casi artesanal. Ese mismo deseo de llevarlo todo a casa se vivía ya en los salones recreativos. Máquinas alineadas, colores intensos, músicas electrónicas repetitivas y ese tintineo constante de monedas esperando turno creaban una atmósfera única. Los salones recreativos eran puntos de encuentro, templos de luz y sonido, donde la tecnología se vivía de forma casi hipnótica. Muchas veces no jugábamos, mirábamos. Observábamos a los más habilidosos dominar la máquina y llegar más lejos que nadie.
Y cuando por fin nos tocaba el turno, el objetivo no siempre era terminar el juego, sino poner nuestras iniciales en la tabla de récords. Ver esas 3 letras en la pantalla era una pequeña victoria personal. Juegos como Galaxian, con su simplicidad casi hipnótica, demostraron que no hacía falta complejidad para engancharnos. A él se sumaron Pac-Man, Space Invaders, Outrun, Double Dragon o Ghosts and Goblins. A finales de los 80, Prince of Persia sorprendió con animaciones realistas creadas mediante rotoscopia y poco después, Street Fighter 2 transformó las recreativas en auténticos escenarios sociales donde cada combate era un espectáculo público. Antes incluso de la popularización de las consolas, los ordenadores domésticos ya habían entrado en muchos hogares. Se vendían para estudiar o trabajar, pero todos sabíamos que lo que más nos atraía era jugar. ZX Spectrum, Amstrad CPC, Commodore Amiga o los Atari domésticos marcaron a toda una generación. Se programaba en BASIC y cargar juegos desde cintas de cassette era un ritual. Pitidos, espera y tensión. Después llegaron los disquetes de 5,5 y 3,5 pulgadas más rápidos y fiables. Los primeros PC funcionaban con MS-2, una pantalla negra con un cursor parpadeante. Todo cambió con la llegada del Macintosh en 1984 y más tarde con Windows, que introdujeron entornos gráficos. Juegos como el Buscaminas se convirtieron en habituales. Junto al ordenador llegaron los periféricos. Las impresoras matriciales imprimían golpeando una cinta entintada contra el papel, generando un ruido estridente. Programas como Banner permitían crear cartelería con caracteres. Y más tarde, las soluciones WYSIWYG de WordPerfect permitieron previsualizar lo que se iba a imprimir. En las primeras versiones de Windows, la comunicación apenas llamaba la atención. Eso cambió con Internet. Conectarse implicaba un módem, pitidos y velocidades muy bajas. Tener una página web propia, simple y básica, era motivo de orgullo. En esa época hacíamos amigos por chat y nos conectábamos al IRC. Los cibercafés eran lugares de encuentro. Proliferaban los juegos online como el Quake, Doom o el Age of Empires. Hacíamos acopio de fotografías y vídeos descargados y esas noches conectados a Internet, cuando llegó la tarifa plana, no tenían fin. ¿Me puedes pedir 3 deseos? Quiero Internet. Quiero que sea gratis, quiero que sea fácil conectarse y quiero navegar a full, eso primero. Poco a poco empezamos a descargar música. Napster marcó un antes y un después, seguido por Audio Galaxy, Kazaa o Emule. Aquellas descargas lentas abrieron la puerta a una nueva forma de consumir cultura. La televisión seguía siendo el gran altar del hogar. Los televisores de tubo dominaban el salón. Para cambiar de canal había que levantarse hasta que el mando a distancia, popularizado en los 80, cambió los hábitos y dio lugar al zapping. En ese contexto apareció el teletexto, un sistema sencillo pero revolucionario que permitía consultar información mediante páginas numeradas. La televisión por satélite supuso un nuevo salto tecnológico a finales de los 80 y, sobre todo, durante los 90, ampliando aún más el horizonte que había abierto el cable. Frente al coaxial urbano, el satélite prometía algo casi mágico: recibir decenas de canales directamente desde el espacio sin depender de redes terrestres. Las primeras parabólicas, grandes y visibles en terrazas y tejados, se convirtieron en un símbolo de modernidad. Y también de estatus. Orientarlas era casi un ritual técnico. Mover milímetros el plato mientras alguien gritaba desde el salón: ¡Ahí, ahí! ¡No lo toques! Plataformas como Sky, DirecTV Latinoamérica o Canal Satélite Digital y Vía Digital en España marcaron una época ofreciendo cine de estreno, deportes premium y canales temáticos las 24 horas. Aunque la imagen podía degradarse con la lluvia intensa, el famoso efecto lluvia, el satélite consolidó definitivamente la idea de televisión de pago, multicanal y especializada, anticipando el modelo de consumo a la carta que hoy damos por sentado con el streaming. La llegada de la televisión por cable en los años 70 y sobre todo su expansión en los 80 supuso una auténtica revolución silenciosa. Mientras la mayoría de hogares seguían dependiendo de la televisión en abierto, en muchos países comenzó a desplegarse una infraestructura basada en cable coaxial, un antecesor directo de las actuales redes de fibra.
Aquel cable grueso, rígido y difícil de instalar permitía algo nunca visto: más canales, mejor calidad de señal y contenidos exclusivos. Por primera vez, la televisión dejaba de ser un menú cerrado y empezaba a parecerse a una oferta personalizada. En algunos edificios, ver aparecer al técnico cableando fachadas y patios interiores era casi una promesa de futuro, aunque no todos podían permitirse el salto. De México. Con dos se come el bar. Ahí esconde el gol. Esto se cree que la gente se traga lo que sea. En Estados Unidos, canales como HBO fueron decisivos para que millones de familias contrataran el cable. HBO no ofrecía solo más programación, ofrecía cine sin cortes y sin publicidad, algo impensable hasta entonces. Poco después llegaron CNN, que transformó la forma de informarse con noticias 24 horas, y MTV, que convirtió los videoclips en cultura global y justificó por sí sola una suscripción entre los más jóvenes. En paralelo, surgieron sistemas de televisión codificada, con canales que emitían imágenes distorsionadas si no se pagaba la cuota, lo que dio lugar a todo tipo de anécdotas. Antenas improvisadas, decodificadores pirata y familias enteras esperando que, por error, la señal se abriera unos minutos o algunos con imaginación de más. Hoy consumimos televisión por fibra y streaming sin pensarlo, pero ya entonces el cable estaba enseñándonos una idea revolucionaria: pagar no por la televisión, sino por lo que querías ver. El vídeo doméstico transformó la forma de consumir cine y de recordar la vida familiar. La batalla entre VHS y Betamax se decidió por la duración y la comodidad. Los videoclubs se multiplicaron. Junto al VHS aparecieron formatos como el Laserdisc, de gran calidad pero caro y minoritario. A finales de los 90 llegó el DVD, con menús, extras y acceso directo a escenas, marcando el paso definitivo al vídeo digital. Las videocámaras domésticas grabaron cumpleaños, viajes y navidades. Grabar era caro y cada minuto contaba. La cámara VHS de Marty McFly en Regreso al Futuro simbolizó esa época. ¡A mí no! ¡Al auto! ¡Al auto! Por cierto, Marty usa la videocámara JVC GR-C1, un modelo de 1984, conocida como Video Movie, que grababa en cintas VHS-C y permitía añadir textos en tiempo real. El cine también buscó nuevas experiencias. En los 80 resurgió el 3D con gafas bicolores, y películas como Tiburón 3D o Viernes 13 parte 3 lo popularizaron. El cine vivía una explosión de efectos especiales. Películas como Star Wars, Terminator 2 o Jurassic Park demostraron hasta dónde podía llegar la combinación de animatrónica, efectos ópticos y los primeros pasos del CGI. Aquellas imágenes no solo impresionaban, alimentaban la imaginación de una generación que veía cómo la tecnología hacía posible lo imposible. La comunicación también tenía su propia épica antes del móvil. Los walkie-talkies permitían hablar a distancia sin cables y se popularizaron entre niños y adolescentes, pero también entre profesionales. Las emisoras de radio de camioneros y los radioaficionados conectaban a personas de distintos países y continentes. Muchos de esos contactos se registraban y se confirmaban con el envío de una tarjeta QSL, una postal que certificaba oficialmente la comunicación. Era una prueba física de que, gracias a la tecnología, se había hablado con alguien al otro lado del mundo. Algunas compañías intentaron llevar esa experiencia sin concesiones al hogar. SNK lo hizo con Neo Geo, una auténtica recreativa doméstica cuya calidad gráfica y sonora estaba muy por encima del resto, pero cuyo precio la convirtió en un objeto casi mítico. Paralelamente, la rivalidad entre Nintendo y Sega definió identidades enteras. Nintendo consolidó su éxito con la NES y la Super Nintendo, apostando por la jugabilidad y los personajes icónicos. Sega respondió con Master System y Mega Drive, que presumía de velocidad y una imagen más atrevida. Aquella guerra de consolas se libraba también en los patios de colegio y en las revistas especializadas. En el terreno portátil, la victoria fue clara.
la Game Boy se impuso a otras opciones mucho más potentes, pero también más devoradoras de pilas. Su diseño sencillo, su enorme autonomía y la inclusión de Tetris la convirtieron en un fenómeno imparable. A finales de los 90, Sega lanzó Dreamcast, una consola adelantada a su tiempo, con una potencia gráfica sobresaliente y funciones online pioneras. Tras una estrategia agresiva de precios, vendiéndose casi a pérdidas, Sega anunció su retirada del hardware en 2001. Dreamcast quedó como símbolo de lo que pudo haber sido y no fue. Y ahora que el viaje llega a su final, quizá te hayas dado cuenta de algo. No solo vimos tecnología, vimos emociones, ilusiones y momentos que nos hicieron soñar. Vivimos una época en la que cada avance parecía magia, en la que un nuevo videojuego, una canción grabada en cinta o una imagen en la televisión nos hacía sentir que el futuro ya estaba aquí. Si este vídeo te ha hecho sonreír, recordar o decir «Yo viví eso», nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un like y que te suscribas si quieres seguir reviviendo las mejores épocas de nuestra vida. Porque los recuerdos no envejecen, solo esperan a que alguien les dé al play. Hasta pronto, retroamigos.